organizaciones sociales, en el campo de las ideas, las ciencias sociales. Hicimos una reunión, tomó la iniciativa del Movimiento de la Historia Insurgente. Reunimos aquí un grupo de 80 personas el día lunes, a horas de la agresión y el secuestro de nuestro presidente. De ahí surgieron iniciativas como esta, para que arranquemos a hacer este tipo de cosas y planificar accionar lo que nos toca hacer desde el ámbito político, intelectual. Político, no quiero decir académico, pero bueno, sí. Y esta es la primera. Yo quiero de una vez decir que el CELAC abre esta casa para que sea uno de los lugares donde se disputa amplia, profunda, abierta y sostenidamente en el tiempo que viene sobre estos asuntos de esta hora urgente de la paz. Bienvenidas y bienvenidos. No sé si todos entraron por esta parte del CELAC y se fijaron en la fachada, leí unas astas de bandera. Hay una, tricolor nacional. Está a media asta. Estamos así para rendir honores a los combatientes, a los héroes que cayeron en 3 de junio. No dejen de nombrarlos, no dejen de recordarlos. Y aquí pueden poner una silla, tráigala por aquí, miren. No hay problema que se atraviese, no hay aquí informalidad, no hay problema, vengan. Siempre cuidamos un poquito la forma, pero no importa, ahorita no. Y se pueden venir algunos compañeros, Fidel, por ejemplo, que está allá, Fidel Barbarito, que le damos la bienvenida, querido compañero. Pásalo. Bien. Bueno, entonces, decía que no podemos, incluso la forma que se esto. Para que bueno, gente de bien. Bueno, vamos a dar inicio y yo voy a pedir que iniciemos con el himno de la República Bolivariana de Venezuela. Lo tenemos, ¿verdad? Cantado con quien tenemos que cantarlo siempre, por el comandante Chávez. Adelante.
Bueno, no hay otra manera mejor de comenzar una actividad como esta que el Gloria al Bravo Pueblo. Esa entrañable canción de hace más de 200 años que movió las fuerzas de este pueblo para hacerse libre en ese entonces. Bien, bueno, vamos a dar inicio. Ustedes vieron la invitación, tenemos a un grupo de queridos y queridas compañeras, Carolina Escarral, Lionel Muñoz, Cristian Valle, ¿cómo se llama este señor? Juan Romero. Eso le hiere el orgullo, el ego. Y tenemos un invitado internacional, un gran amigo de Venezuela, una persona que ha estado siempre muy vinculada con nosotros, fue parte del jurado del Premio Internacional de Novela Rómulo Gallego que hicimos el año pasado, y es un guatemalteco, un intelectual de primera línea que vive actualmente en Costa Rica, profesor allí, y hace una importantísima labor en distintas áreas, además de ser artista. Nosotros hemos pedido que nos acompañe vía el ciberespacio, si lo podemos, si lo tenemos, ¿verdad? Se llama Rafael Cuevas Molina. Seguramente algunos de ustedes lo deben haber conocido porque es un luchador de muchos años en nuestra América. Bienvenido, Rafael Cuevas. Te damos las gracias por acompañarnos y tienes la palabra. Adelante. Ahí está. Adelante, Rafael. Ahora me escuchan. Te escuchamos, Rafael. Ahora me escuchan. Perfectamente. Adelante, querido hermano. Perfecto. Un placer poder estar en esta mañana con ustedes, en esta tarde para ustedes. Para nosotros estamos aquí 2 horas más atrás. Desafortunadamente, en esta infausta situación que en toda América Latina la estamos sintiendo como propia. Yo, para quienes no me conocen, que probablemente será la mayoría de los ahí presentes, les hablo desde Centroamérica, una región en la cual nosotros hemos sido desafortunadamente pioneros en este tipo de intervenciones imperialistas. Hay que recordar que los Estados Unidos nacieron con esa vocación imperialista de expansión, primero en la conformación de su Estado nacional, expandiéndose hacia el oeste y comprando territorios a Francia, a España, luego invadiendo México, quedándose con la mitad de su territorio. Y ustedes saben que desde entonces algunos de los llamados padres de la patria de los Estados Unidos, entre ellos, por ejemplo, solo a manera de ejemplo, Thomas Jefferson, uno de los firmantes del Acta de Independencia de los Estados Unidos, ya se había proyectado que los Estados Unidos estaban llamados a extenderse sobre todo en este territorio que se conoce que conocieron como su Mare Nostrum, que es el Caribe y Centroamérica. Nosotros entonces nos ubicamos en esa región que es prioridad para lo que ha sido uno de los centros de la política
exterior norteamericana, que es la de su seguridad. En ese sentido, en Centroamérica, desde mediados del siglo XIX, tuvimos la presencia norteamericana bajo la forma de la invasión filibustera de 1856 de William Walker, que fue derrotado por la unión de los ejércitos centroamericanos que estuvieron comandados por un Estado Mayor común y que logró a la postre expulsar del país a William Walker y todas sus huestes. Más adelante ustedes deben tenerlo presente, puesto que es una gesta que tiene un carácter latinoamericanista que tiene repercusiones hasta nuestros días. Recuerden ustedes que a finales del siglo XIX, cuando en Nicaragua se estaba llevando adelante un proyecto eminentemente liberal, de reformas liberales, también fue un proyecto que tuvo algún tipo de reivindicaciones nacionalistas y eso implicó que los Estados Unidos intervinieran y se quedaran en el país de forma intermitente, pero contundente, hasta que Sandino los echó en 1934. La gesta sandinista se erigió, por lo tanto, en uno de los referentes fundamentales de la lucha antiimperialista, no solo en Centroamérica, sino en América Latina. Eso yo sé que ustedes lo saben, lo tienen presente dentro de esta memoria que yo creo que nosotros tenemos que tener clara, que forma parte de nuestra identidad latinoamericana. Entonces, Centroamérica ha estado desde entonces, como pueden verse, en el centro de la atención. Este tipo de intervenciones, como la que ha tenido lugar en Venezuela en esta oportunidad, se inauguraron a mediados del siglo XX con el golpe de Estado que protagonizaron en contra de Jacobo Arbenz Guzmán en Guatemala. Esto fue en junio de 1954. En esa oportunidad se dieron una serie de rasgos y características que se reproducen hasta hoy y uno podría decir que es el primer golpe de Estado de la era moderna con todas las características que después iba a darse en el resto de intervenciones de Estados Unidos en América Latina. La primera y seguramente la más importante es la participación de la CIA, que, como ustedes saben, ahora ha tenido un papel protagónico en el perfilamiento de este plan intervencionista en Venezuela. En segundo lugar, el haber podido armar algo que hasta entonces no se había perpetrado y es un plan de comunicación en el cual una verdadera pueda ser caracterizado como una verdadera guerra cultural. Esa satanización que se ha hecho de la Venezuela bolivariana, de sus principales dirigentes, bueno, absolutamente todo. Yo no tengo por qué aquí ponerme a enumerar, puesto que ustedes lo conocen mejor que nadie. Por primera vez se utiliza de forma sistemática, respaldado científicamente, para hacer ver que Guatemala, que era un país que estaba intentando modernizarse para salir de una anquilosada estructura semicolonial, era un país comunista que entraba dentro de la órbita soviética. Recuérdense que en el 54 nosotros estábamos en los albores de la Guerra Fría y entonces aquí se llevó adelante este proceso que constituyó un verdadero, como dice la socióloga norteamericana Susan Jonas, un verdadero laboratorio para América Latina. Luego hubo otras, lógicamente que eso creó toda una disrupción en el caso guatemalteco que lo seguimos pagando hasta nuestros días. Después de esta intervención, lógicamente, la población guatemalteca no se quedó tranquila, hubo resistencia, una resistencia que llevó a un enfrentamiento armado de más de 36 años que no cesó
por lo menos en su dimensión armada, sino hasta 1996. Fíjense ustedes que prácticamente toda la segunda mitad del siglo XX, las repercusiones inmediatas de este golpe de Estado puso su marca indeleble en la realidad guatemalteca. Eso dejó un rastro de muerte de los cuales ninguno de los guatemaltecos podemos escapar. Yo mismo tengo familiares desaparecidos, muertos en ese infame periodo de represión que nació bajo el signo de la intervención norteamericana. Nosotros hasta la fecha seguimos teniendo implicaciones con las características propias de la época contemporánea, es decir, por ejemplo, a través de la guerra judicial y ese tipo de cosas, pero lo que quiero dejar claro en este momento es que este tipo de intervenciones no ni empiezan ni terminan con una acción fulminante como la que realizaron con el secuestro del presidente Nicolás Maduro. Esto es algo que, como ustedes saben muy bien, se prepara con mucha antelación y deja secuelas inmensas. Lo único que puede de alguna forma detener el inmenso aparato militar con el que cuenta la principal potencia imperialista de nuestros días es la unidad del pueblo. Es lo único, la única situación que puede realmente oponerse, la unidad. Creo que, por ejemplo, los compañeros cubanos lo han entendido, han mantenido siempre en el centro de la resistencia de la cual han sido protagonistas el centro. Ahora bien, efectivamente, esa es una condición que ya desde el tiempo de las luchas independentistas se avisoraba, puesto que, bueno, nosotros sabemos cuáles fueron las advertencias que nos dejó Bolívar al respecto, José Martí y otros prohombres de nuestra América, pero también nos encontramos en circunstancias específicas que están acrecentando la agresividad del imperialismo norteamericano. En mi opinión, y aunque seguramente a mucha gente no le quede del todo claro, puesto de que estamos en un tiempo de confusión y estando inmersos dentro de la dinámica política y social, a veces es difícil discernir en qué momento de la historia estamos. En mi opinión, nos estamos asomando al proceso de declive del poderío del imperialismo norteamericano. Pero como todo proceso histórico, este es un proceso que va a llevar muchos años, seguramente no tantos como los que otros grandes imperios sufrieron, puesto que nosotros estamos en una época en la que toda la dinámica social, económica, política, cultural, técnica se encuentra sumamente acelerada. Alguien como, por ejemplo, Emanuel Wallerstein decía que, viendo cuáles eran las tendencias que había de este proceso, probablemente hacia la década de los 50 nosotros nos estemos asistiendo al derrumbe del imperialismo norteamericano. Pero mientras tanto, a lo que nosotros nos enfrentamos ahora es a la defensa como gato panza arriba de los privilegios que ha tenido los Estados Unidos desde que se impuso el sistema internacional que ha prevalecido hasta nuestros días y que se encuentra en declive. Entonces, quien está en primer lugar somos nosotros los latinoamericanos, quienes han sido considerados siempre su patio trasero y por lo tanto somos los más expuestos a este tipo de situaciones. Venezuela ha sido la primera que ha recibido este golpe que probablemente estén planeando para cualquier otro lugar de América Latina en lo cual hayan procesos que no les son satisfactorios o que observen como un obstáculo para sus intenciones. Ya hemos visto las amenazas, creo que el día de hoy fue, de Donald Trump en contra de Cuba, las amenazas en contra de Colombia, expresamente contra su presidente, las amenazas contra México, todas hechas con la más altisonante y bravucona actitud de lo que nosotros tenemos ahora en la Casa Blanca, un emperador
de un imperio decadente que lo que sabe hacer es utilizar la fuerza bruta. Probablemente estemos ante la posibilidad de nuevas intervenciones y desafortunadamente, pienso yo, no estamos en el mejor momento de la unidad latinoamericana como aquella que nosotros vimos hace unos 15 años, cuando comandados fundamentalmente por Hugo Chávez, se logró por primera vez después de la independencia organizar instituciones, asociaciones, organizaciones, proyectos que apuntaban hacia la unidad latinoamericana o por lo menos al trabajo unido que en primer lugar en nuestro continente tiene que tener rasgos antiimperialistas. En este sentido, yo pienso que desafortunadamente no estamos en la hora más alta de este tipo de propuestas y por lo tanto eso es un elemento que juega en contra nuestra y de alguna forma nos resta fortaleza. Pero quienes estamos dentro de estas posiciones antiimperialistas, de soberanía nacional, de oposición al vasallaje, me parece que desde cualquier trinchera, en cualquier momento, debemos aportar a esta resistencia que debe erigirse contra este tipo de políticas imperialistas. A mí me da la impresión que la política agresiva de Donald Trump que ya está encontrando fuertes obstáculos y límites dentro de su propio territorio, que es lo que principalmente puede limitarlo, también va a tener en el exterior repercusiones que puede traerle consecuencias que eventualmente puedan ir atemperando esta agresividad. Entre otras cosas, su posición de querer anexionar a los Estados Unidos Groenlandia, por ejemplo, que puede llevar a una fisura importantísima de lo que ha sido la principal alianza que ha tenido el mundo occidental después de la Segunda Guerra Mundial y que se expresa en la OTAN. Entonces, yo tengo la impresión de que estamos en este tiempo turbulento en el cual es difícil hacer predicciones, pero que seguramente en algún momento tendrá un frenazo. Toda mi solidaridad con Venezuela, toda mi deseo de que mantengan la más firme unidad, todo mi necesidad de expresar mis deseos de apoyarse en lo que constituye, en mi opinión, el principal baluarte de la defensa de la soberanía, que es el pueblo. Gracias, Rafael. Gracias por tu solidaridad, tus palabras, tu aporte a esta reflexión. Esperamos seguir contando con ustedes que están en distintas partes del mundo manifestando de manera importante, relevante, emocionante la solidaridad con nuestro pueblo, nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, secuestrado actualmente en manos del imperialismo estadounidense. Un gran abrazo, Rafael, y esperamos que pronto nos veamos y sigamos transitando aquí, en esta tierra, este territorio libre de América, Venezuela, sigamos abrazándonos y luchando por la misma causa. Bueno, vamos a darle la unidad. Ese es uno de nuestros desafíos, Rafael, que tú lo mencionaste, la unidad del pueblo venezolano, la unidad de los revolucionarios, de los bolivarianos. O hay más unidad de los patriotas, porque es la hora de la patria, más allá de nuestras diferencias. Un abrazo. Carolina, te voy a dar directo. Vamos a ir contigo por instrucciones
Cristian, Cristian. sí, Aprobado por unanimidad. sí, yo le digo, bueno, Yo vi cuando te vi. Carolina Escarlata la conocemos porque ha estado siempre acompañando los programas de comunicación, en los programas de televisión, en la radio, en las aulas de clase, ayudándonos a descifrar mucho de nuestro presente, sobre todo en el ámbito de las relaciones internacionales. A pesar de que ella es politóloga de formación, se ha metido mucho con las relaciones internacionales, que es una de las dimensiones fundamentales de nuestra revolución. Bueno, tiene una larga trayectoria académica, política, y nosotros nos complace enormemente tenerla aquí entre nosotros. En estos días tuvo una figuración, me parece a mí, extremadamente importante en Venezolana de Televisión, un programa de opinión que creo sirvió de orientación a nuestro pueblo, que está ávido actualmente de argumentos, de pistas, de claves para entender las circunstancias que estamos. Carolina, bienvenida. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a la invitación a CEDAR, a ti, Pedro, con quien he tenido el honor de trabajar anteriormente. Es un honor además estar con ustedes en este panel y con ustedes aquí en el público, en este espacio tan hermoso, pues, ¿no? Que además está lleno de los patriotas. Carolina, si tú te quieres acomodar, porque te veo que está, yo le he echado un poquito para atrás, y Carolina, porque Aléjate de ese señor. Aléjate de ese señor. Cristian, un poquito para atrás, porque Carolina pueda ver hacia allá. El resto está la... Sí, es un poco difícil. Besos a todos. Sí, pero la sala es un poco heterodoxa. ¿Me puedo parar? Ya puedes parar, claro. Así no voy a ver mucho mejor. Y cuando doy clases prefiero pararme, así que bueno. Bueno, decía que muchas gracias por la invitación, gracias por estar aquí. Cuando vi el flyer, que lo vi ayer en la tarde, me lo enviaron por un grupo, decía Bolívar versus Monroe. Y creo que no hay nada que pueda sintetizar mejor todo lo que estamos viviendo ahorita. La compañera que trabaja con el capitán me decía que diera unas palabras, y yo le decía que las palabras, yo creo que magistrales las dijo ya el hijo, ¿no? De nuestro presidente, que es prisionero de guerra en este momento, cuando dijo: si ellos son Monroe, nosotros somos Bolívar. Y creo que eso es realmente lo que está en juego aquí. Eso es lo que está, esa es la gran contradicción a nivel mundial, a nivel internacional. Y que les digo que creo que es la gran contradicción porque el imperialismo siempre ha sido el mismo. Y si nosotros vemos lo que está haciendo Donald Trump ahorita, no es sino una forma más de agresión. En una guerra que hasta entonces decíamos que no estábamos en guerra, y yo prefiero decir que sí, estábamos en una guerra hasta entonces no convencional, y que de alguna manera pasamos a la fase convencional con el secuestro del presidente Nicolás Maduro Moros, el secuestro de la primera dama Cilia Flores, y sobre todo por la cantidad de fallecidos que hubo en ese momento, porque no solamente fue un acto quirúrgico, como ellos han querido ver ante algunas instancias de la comunidad internacional, sino que fue realmente un ataque premeditado, masivo, donde fallecieron muchos de nuestros compatriotas. Quiero además comentar que esta mañana estuvimos acompañando al Grupo de Solidaridad con Cuba en la Embajada de Cuba para hacerle honor a los 32 cubanos caídos también, ¿no? Y digo todo esto porque, bueno, Cuba también es Bolívar. Y como decía el compañero, toda América Latina y el Caribe debe ser Bolívar, pero más allá. Pedro hablaba de los patriotas, de la unidad de los patriotas, de la unidad de los venezolanos, incluso de la unidad de los latinoamericanos. Pero creo que tanto Hugo Chávez como Nicolás Maduro veían tan allá, que entendían que el problema no es solamente con América Latina. Yo, cuando hablé con la compañera Cristian, ella me decía: háblanos de lo que es el documento de estrategia de seguridad de los Estados Unidos. Es un documento que sacó los Estados Unidos el 25 de noviembre, donde dice cuál es su plan. Como en el año 2016, en el gobierno de Donald Trump, sacaron un documento que se llamaba el Freedom 2,
donde decían cuál era su plan, en ese caso para Venezuela. En el 2018 sacaron otro que también hablaba del plan para Venezuela y hablaba de revertir a la dictadura, así es como ellos lo planteaban en ese momento. Ellos siempre han develado cuál es su plan. Y su plan está en sus documentos esenciales. En aquel momento del Comando Sur, y que se supone que no es en el área de guerra, bueno, está precisamente del presidente de la República, porque está firmado puño y letra de Donald Trump. Pero ¿qué es importante aquí y por qué les hago la acotación de que no es solamente los pueblos, el pueblo venezolano o los pueblos latinoamericanos y caribeños que están, digamos, en jaque? Es toda la humanidad. Eso se ve no solamente porque gran parte de lo que plantea el documento de estrategia de seguridad de los Estados Unidos es que necesita América Latina y el Caribe para hacerle contrapeso desde el punto de vista de los recursos. Entiéndase petróleo, entiéndase gas, entiéndase oro, entiéndase tierras raras, para poder hacerle contrapeso a China que va en ascenso, para poder hacerle contrapeso a los BRICS que unidos van en ascenso, para poder mantener distraídos a otra parte de la población. Es decir, ellos necesitan nuestros recursos para poder hacerle contrapeso a aquellos que le están diciendo, ya tú no tienes la supremacía. Primero se lo dijo Hugo Chávez, desde el principio. Aquí nosotros cuando hablamos de la reforma constitucional decíamos en el 99 era otro mundo. ¿Y el otro mundo por qué? Era otro mundo porque, bueno, se hablaba del fin de la historia, de la caída de los socialismos reales, de la hegemonía de los Estados Unidos. Ellos se creyeron ese cuento. Y llegó Hugo Chávez y les dijo, un momentico, para que ustedes puedan tener la hegemonía necesitan el ALCA. Y para nosotros, como además creemos en la democracia participativa y protagónica y no en la democracia representativa que ustedes pregonan, nosotros lanzamos el ALCA. Y tenemos aquí el hijo de Judy Valencia, que le mando un abrazo. Y Judy decía hace unos años, que tuve el honor de trabajar con Pedro y con Judy en el año 2012, decía Judy que la conjunción que hubo entre Chávez y Fidel en el año 2004 volvió a hacerse, de hecho, en el año 2014 entre China y Rusia, es decir, entre Xi Jinping y Putin. Y yo creo que eso es algo fundamental, porque es ese bloque que le hace contraposición donde Brasil negó nuestro ingreso, pero que decía el presidente Nicolás Maduro, estamos desde la época de Bolívar en los BRICS, porque somos parte de esa idea de un mundo distinto. Yo sé que el compañero va a hablar un poco de la ONU porque lo voy haciendo las notas, pero eso se ve en lo que pasó en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Eso se ve en las discusiones que se dan en la Organización de Naciones Unidas. ¿Cuál es el mundo que queremos? No se ve solamente ahorita. Lo decían incluso en la Asamblea General de Naciones Unidas, lo decía el secretario general de Naciones Unidas. ¿Qué mundo queremos? ¿A qué mundo nos enfrentamos? Un mundo sin reglas. Un mundo donde los Estados Unidos apuntan, perdónenme la expresión poco académica, apunta de bombazo, determinen quién vive y quién no, determinen si mueren 100 personas o mueren 1000 o qué está sucediendo, ¿no? Y lo vemos, y los invito a leer mi artículo que no sé si va a salir mañana en Correo del Orinoco, pero donde hay algo que dijo la presidenta encargada, Cilia Flores, en un momento determinado, y es que no es solamente el imperialismo, es el sionismo. Sí, Delcy Rodríguez, perdón que no dije el nombre, pero sí, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, evidentemente. Pero lo que quería dejar en claro aquí es que ella no habla solamente del imperialismo, habla del sionismo. Y en estos días, hablando con alguien, me decía, yo creo que el 3 de enero empezó la Tercera Guerra Mundial. Inicialmente yo decía, bueno, no creo que ahí, quizá empezó en Irán. Y pensando lo mejor, empezó con Palestina. Nosotros aceptamos como comunidad internacional, aceptamos como mundo, aceptamos como humanidad un genocidio. Y nos quedamos callados. Bueno, Venezuela no, Venezuela siempre levantó su bandera y Venezuela siempre ha estado apoyando a los hermanos palestinos y Venezuela siempre ha desconocido a Israel desde el año 2009, que rompimos relaciones. Pero la mayoría de los países no. La mayoría de los países dan la vuelta a todos esos conflictos internacionales que tienen que ver con una sola visión de mundo y que tiene que ver con esa contradicción Bolívar y Monroe. Tiene que ver con esa visión de Possibility Theory y Possibility Fact, que tiene que ver con esa visión de expansionismo porque
prácticamente lo dice así en el documento de estrategia de seguridad de los Estados Unidos, por derecho divino nos corresponde. Comentaba el compañero todo el tema del destino manifiesto, que estoy segura que aquí los historiadores lo van a desarrollar un poco mejor, pero desde 1630 ellos se manejan con la visión de los puritanos, y antes incluso de llegar a los Estados Unidos, que por derecho divino les corresponde al mundo entero. ¿A cuenta de qué? O sea, es parte de lo que creo que es un poco la labor por la que me invitaron a este espacio, es para esa reflexión sobre a dónde vamos como humanidad. La posición que tiene la República Bolivariana de Venezuela, fíjense, nosotros, lo decía el presidente Nicolás Maduro en el año 2017 en Rusia, nosotros no solamente somos amenaza porque ellos quieren nuestro petróleo, porque tenemos las mayores reservas de petróleo del mundo, de oro, de coltán, últimamente de tierras raras que ellos necesitan para la inteligencia artificial. Nosotros somos amenaza porque somos un ejemplo del mundo de resistencia. Y eso es lo que están haciendo tanto el presidente Nicolás Maduro como la primera dama y primera combatiente Silvia Flores. Están resistiendo un ataque brutal y están resistiendo precisamente para que aquí no haya un baño de sangre. Pero no solamente considero que este es lo último que hace el imperialismo, ha pasado muy poco tiempo. Yo tengo confianza y quiero transmitírselo a ustedes de que nuestras autoridades están haciendo lo que es necesario hacer, no solamente para liberar al presidente Nicolás Maduro, a la primera dama Silvia Flores, sino todo lo que es necesario hacer para revertir toda esta situación a nivel mundial. Fíjense que las primeras acciones, no solo las primeras acciones, sino incluso antes del ataque, 2 días antes del ataque, perdón, un día antes, el ataque fue el sábado 3. El 2 salió en todos los medios de comunicación que los BRICS habían lanzado el UNIT. ¿Y saben qué es el UNIT? Un sistema financiero alterno al SWIFT. Con el SWIFT, que es una de las armas principales que ha manejado el imperialismo todo este tiempo, que es el arma económica, con el que ya tienen más de 1087 medidas coercitivas unilaterales contra nuestro país, pero muchísimo más tienen contra Rusia, otro tanto tienen contra China, otro tanto tienen contra Irán, porque además yo vengo leyendo los informes de inteligencia, entre comillas, de los Estados Unidos desde el año 2009. Y desde ese año nosotros somos amenaza. Y la razón por la que nosotros somos amenaza desde ese año, yo quisiera preguntarle a la audiencia, porque sé que no tengo mucho tiempo, pero es sencillamente porque nosotros permitimos la entrada al continente, América Latina y el Caribe sobre todo, de China, de Rusia, de Irán y de la República Popular Democrática de Corea, que son sus amenazas principales desde siempre. Porque además tienen armas nucleares. 2 de ellos forman parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y tienen derecho a veto. Pero los 4 que nombré tienen desarrollo nuclear, ¿no? En el caso de Irán, con fines pacíficos, ellos dicen que no, pero los estadounidenses dicen que no, pero y los iraníes dicen que sí. Entonces ahí también hay un debate y hay una contradicción. Ahora, los otros países estamos supeditados a unos acuerdos internacionales, al derecho internacional. Nosotros no podemos tener desarrollo nuclear sino con fines pacíficos, porque ellos lo decidieron así. ¿Y quiénes lo decidieron? Los 5 que habían lanzado bombas. Entonces, todo eso nos tiene que llamar a la reflexión del momento que estamos viviendo. Pero sobre todo, y en parte de lo que quiero culminar, no sé cuánto tiempo tengo, pero me puedo encadenar, si no me cortan. Sobre todo del papel que tenemos los venezolanos y las venezolanas ante el mundo, del papel que tenemos los latinoamericanos y latinoamericanas ante el mundo, de todo lo que podemos decir y del papel importantísimo que tuvo nuestro libertador Simón Bolívar, del papel importantísimo que tuvo nuestro profesor, digamos, educador nato Simón Rodríguez, del papel importantísimo que jugó Andrés Bello con el derecho de gente. El derecho internacional público nació gracias a Andrés Bello, un venezolano, que después lo agarró la ONU, que después lo agarraron los países europeos y dijeron que ellos eran los que habían creado todo ese sistema. Eso es mentira. Todo eso lo amalgamó y lo creó un venezolano llamado Andrés Bello.
Entonces, todo eso forma parte de nuestra gesta heroica, todo eso forma parte de lo que somos los venezolanos y las venezolanas, todo eso forma parte de lo que nosotros tenemos para darle al mundo en este momento y para decir si hay una posibilidad de salvar al planeta. Lo decía el comandante Hugo Chávez, lo ratificó el presidente Nicolás Maduro en cada uno de los planes de la nación. Y lo decía Ahmadinejad sobre Chávez. Él decía, Chávez es un plan para salvar a la humanidad. Y eso es hermoso porque los venezolanos somos eso. Somos un plan para salvar a la humanidad. Y ese plan, con eso termino, queridos hermanos y hermanas, está en desarrollo. Ese plan no terminó el 3 de enero, ese plan no termina todavía. Hay muchas cosas que explicarle a nuestra gente, pero todo lo que está sucediendo ya estaba planificado. El tema del petróleo es algo que se ha venido dando durante muchos años. Yo no lo tenía planteado para decirlo aquí, pero es impresionante ver la reunión de Trump con los petroleros. Lo que dijo la gente de la Exxon, lo que dijo la gente de la Chevron. Nosotros hemos estado en Venezuela hace 100 años. Y la Halliburton dijo, bueno, para nosotros ha sido difícil por culpa de las sanciones, que son las medidas coercitivas unilaterales. Entonces, al final es gracias a los Estados Unidos que nosotros hemos estado en una situación difícil. Y no es desde ahorita, no es desde la primera era Trump, ni desde el Plan Freedom 2, ni desde el golpe maestro, no es desde el momento en que nos convirtieron en una amenaza en el año 2015, no es desde el momento en que Trump a principios del 2025 dijo que nosotros éramos unos adversarios importantes para ellos, que eso mucha gente no lo sabe tampoco, porque siempre es bueno estudiarlos a ellos, ver por dónde vienen los tiros. Pero es algo que viene, es algo histórico, es algo que ellos creen. Miren, el documento de estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos comienza diciendo que les pertenecemos por derecho divino. Así es. O sea que Dios les dio el derecho de gobernar al continente. William Taft decía, debería leer, pero no sé en qué parte de todos estos papeles lo que... William Taft decía que llegará el día, William Taft fue el presidente de los Estados Unidos y en el año 1912 dijo que llegará el día en el que la bandera de los Estados Unidos tenga 3 estrellas, una en el Polo Norte, otra en el Polo Sur y otra en el Istmo de Panamá. Imagínense ustedes eso, y que todo el continente sería de ellos gracias a su superioridad racial y moral. Yo creo que lo que menos tienen en este momento es moral, para hacer absolutamente nada. Lo único que tienen y lo único que les da fuerza son las armas. Más nada, porque ni siquiera la economía la tienen controlada. Entonces, bueno, no podemos nosotros revertir con armas en este momento, pero tenemos algo mucho más importante, no solamente la moral, sino la inteligencia y la confianza en nuestras autoridades que saben lo que están haciendo, saben negociar y han sabido negociar en todos estos años que hemos vivido un asedio brutal. Muchísimas gracias. Gracias, Carolina. Interesante, cosas interesantes. Y la dimensión internacional de que a veces no podemos aislarnos y en la guerra cognitiva terminamos como encerrados aquí, ¿verdad? Y esto es un juego mundial. Y la definición va a ser mundial. La derrota de estas fuerzas que están en Estados Unidos llevando al mundo a las peores cosas de la humanidad, se van a definir, la puede derrotar solo. La humanidad tiene un gran desafío que es frenar eso. Los pueblos, los gobiernos progresistas, los principios, las iglesias, todo el que pueda concurrir a darle, a detener una situación que no depende solo de nosotros. Somos importantes, pero jugamos en una escala. Y luego, Carolina mencionó algo de la amenaza, ¿verdad? Y nosotros somos una amenaza desde Bolívar, porque es que Bolívar no construye la independencia de Venezuela,
Eso no fue lo más importante. Ni siquiera la independencia del continente, sino construye un proyecto de unión, que es la única manera de provocar efectivamente contrapeso a los poderes y a registrar, a equilibrar para la paz, a la humanidad. Gracias, Carolina. Vamos a dar la palabra a Lionel Muñoz, que sigue, que sé que está ahí ansioso. No hace falta, tiene la batería completa. ¿Tiene la batería? No. Sí. ¿Se oye por acá? Pero lo que tiene es que... Hay que prenderlo. No, está prendido. Lo que tiene es que ubicar... No funciona. Te presto el mío. Bueno, para que me puedan escuchar. Toma, Pedro. El 3 de enero de este año el mundo cambió. Ya el planeta no es el mismo. No hay ningún jefe de Estado y de gobierno en el mundo que no tenga un acorazado nuclear protegiéndose, que esté a salvo de una salvajada como la que se cometió aquí en Venezuela. ¿Y por qué se cometió esa masacre, esa invasión, ese secuestro de un jefe de Estado? Porque estamos en medio justamente de esa guerra de la que el presidente Nicolás Maduro se declara prisionero, que no es otra cosa que la guerra que se está dando a diversas escalas, en diversos escenarios, entre las potencias que están en este momento que estamos hablando, repartiéndose el planeta. ¿Este es el último episodio? No. Esto apenas está comenzando. ¿Cuál es el próximo capítulo? Esta mañana le escuché decir al señor presidente de los Estados Unidos que la defensa de Groenlandia eran dos trineos tinglados por perros. Sí. Perros. En la traducción le leí perros. Pareciera que ese es otro capítulo que viene, lamentablemente. ¿Qué otro capítulo viene más allá? Se está preparando, todos muy bien lo sabemos, una intervención a gran escala sobre Irán. Ojalá y el pueblo persa, ese pueblo tan hermoso, lleno de esa sabiduría milenaria que uno puede ver en la belleza de las alfombras que son capaces de confeccionar las mujeres más humildes de ese pueblo, puedan resistir a la ferocidad de estas potencias genocidas. ¿Qué va a suceder acá? Bueno, lo primero, el derecho público internacional, y por eso yo te estoy dando la espalda. El derecho público internacional se murió. Lo dijimos aquí en un foro que se convocó en el Centro Simón Bolívar en agosto. Ese derecho se murió. Aquí se violó la Carta de las Naciones Unidas. Cualquiera, está un niño de la escuela. Papá, ¿qué pasó con las Naciones Unidas? ¿Dónde están? Se murieron. Da igual que exista o que no exista. Porque los Estados Unidos se reservan el derecho de veto y hacen lo que les da la gana. Aquí se violó la inmunidad de los jefes de Estado y de gobierno, ya lo dijimos, pero además se violó la Convención de Naciones Unidas del año 69 y se viola también la propia ley que en los Estados Unidos le obliga a los jefes de Estado, a los presidentes, consultar a su Congreso antes de intervenir militarmente en otros países. Entonces, si revisamos la historia latinoamericana, si revisamos la historia suramericana sobre todo, por eso Rafael Cuevas en su intervención hizo hincapié en ese hecho, esta es la más grande agresión sufrida jamás por Sudamérica en toda nuestra historia independiente. Jamás en Sudamérica, todos los episodios que nosotros podemos traer aquí a cuentos son caribeños o centroamericanos. Pero en Sudamérica nunca había pasado algo así. Una invasión, una masacre, un secuestro de un jefe de Estado que es prisionero de esta guerra de reposicionamiento de las posiciones de las potencias en el mundo. Lo dijo esta mañana el señor, ¿por qué Groenlandia? Porque eso se la pasa lleno de submarinos rusos y chinos.
No queremos que el petróleo venezolano vaya para las manos de Rusia y de China porque la competencia es con ellos. Pareciera que la agresión contra Irán es como que el prolegómeno de un enfrentamiento o de un escenario que va a involucrar a China más adelante. ¿Cuándo va a ser eso? No lo sabemos, no lo podemos saber. Esas potencias vienen no solo tras el Estado de Derecho Internacional, no solo tras el derecho público internacional que han abolido, sino también tras nuestros países, y muy bien lo sabemos. Esos bombardeos se perpetraron para que no estemos aquí reunidos hablando de estos temas. Esa masacre sucedió el 3 de enero en Venezuela para que no hablemos acá en foros, en espacios, para que no reflexionemos sobre estos asuntos. De modo que estando aquí nosotros estamos derrotando política y moralmente a los asesinos. De modo que espacios como este de reflexión, de discusión, son la derrota política y moral de esa claque neonazi que tiene secuestrada la Casa Blanca, porque no son todos los Estados Unidos, y gente de allá me ha pedido que por favor hagan la aclaratoria, porque hay gente en Estados Unidos que no está de acuerdo con esto, chico. Se está levantando. No tengamos muchas esperanzas en las elecciones estas que llaman de medio término, que son en noviembre, porque es tradición que allí los gobiernos en ejercicio pierdan algo de terreno. Eso tendría algún sentido, Juancho, si la derrota es contundente. Si de las 36, 35, 36 gobernaciones, ellos pierden más de 20 republicanos. Si de los 430 y algo de representantes, si la memoria no me juega la mala pasada, pierden más de 250. O sea, que sea contundente la derrota allí. Que de los 35, 36 senadores que se van a elegir, pierdan más de la mitad, bastante más de la mitad. Eso puede ayudarnos a nosotros, porque, por cierto, buena parte de nuestra suerte hoy día depende de la política interna de los Estados Unidos. Lo decía en estos días Sergio Rodríguez, es un excelente análisis que yo comparto. ¿Cómo derrotar la invasión norteamericana? ¿Cómo derrotar la agresión contra nuestra soberanía? Hay algo que les arde como una herida a la que le echan pertiolate, y es que el gobierno bolivariano sigue en pie. Inmediatamente después se activó el mecanismo previsto en la Constitución y las instituciones del Estado y del gobierno siguen en pie. ¿Cómo derrotar a quienes masacraron a nuestra gente en días pasados para secuestrar al presidente Maduro? Mediante la unidad. Unidad, 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 unidad. Sin ayuda. Y algo fundamental, la paz contra los prosélitos de la guerra, la paz de Nicolás, y la movilización. No dejar, esta es una carrera larga, esto está comenzando. Hay que administrarse, estar pendiente muy de nuestra familia. Uno fue víctima de eso, yo tengo gente en el valle que pensó que iba a morir por lo que escuchó de cerca allí, a escasos metros de sus casas. Familia mía. Un estrés ahorita, terrible. Una cosa horrenda lo que vivimos. No dejar a nuestra gente. No abandonar a nuestros afectos en esta hora tan difícil y comprender que este es un camino largo que apenas está comenzando. Y que es un camino que tiene que ir, que va a ir inevitablemente sumando voluntades más allá de las fronteras de Venezuela, porque el restablecimiento de los valores y principios, no digo yo de la estructura jurídica que para mí está muerta del derecho público internacional, pero lo que no está muerto son los valores y principios que animaron en su momento la construcción de ese derecho, como son el respeto de la soberanía, el respeto a la autodeterminación de los pueblos, el respeto de la inmunidad de los jefes de Estado y de gobierno. En nombre de esos valores y de esos principios es que la causa de la liberación
del prisionero de guerra presidente Nicolás Maduro Moros y de la diputada Silvia Flores es una causa que es de los pueblos y de las opiniones y de los gobiernos y de las voluntades que están dispuestos a vivir en un mundo o a luchar por un mundo asignado por el respeto entre las naciones, por la paz, por la convivencia y por la presencia, por el respeto a nuestros gentilicios, a nuestra inserción dentro de un mundo asignado por la paz y la justicia. Era eso lo que quería decirles a propósito de la unidad. Bueno, gracias, Lionel Muñoz, que no lo presenté, bueno, casi todos y todas lo conocen. Historiador, profesor de la Universidad Central, del Instituto de Estudios Hispanoamericanos, de esa misma universidad, y militante de la historia insurgente también. Él coordina el capítulo venezolano de la Asociación de Historiadores Latinoamericanos del Caribe, que ha manifestado en repetidas ocasiones su condena desde que comenzó el bloqueo militar naval sobre nuestro país. Y lo que dice Lionel, rescato una cosa. Esta es una pelea que apenas está comenzando. Va para largo. Pero no solo va para largo, que viene De largo. de largo. Esta es una coñaza, una disputa con el imperialismo y con las fuerzas coloniales. Al principio decíamos de 200 años, después Chávez dijo, no, tenemos 500 años desde que comenzó la invasión española y nada nos ha detenido. Hemos seguido como pueblo, persistiendo. No hay pueblo vencido, derrotado, posible, y menos uno como el nuestro, que ha dado fehacientes pruebas en la historia de que no se rinde, no se doblega, es insumiso, rebelde. Y aprendimos además ahora con Chávez y este proceso a tener una conciencia histórica. Tuvieron que venir a buscar a Nicolás Maduro, tuvieron que hacer lo que hicieron, porque no lo pudieron obligar. Después, desde 2013, que asume la responsabilidad que le dejó Chávez, una guerra brutal contra él en todos los ámbitos, y presionándolo para que y los últimos tiempos para que se entregara, que se fuera a vivir allá en, no sé, en Istambul, Turquía. No, como Chávez, ¿qué quiere? Bueno, llévense preso, presidente, pues, o el 11 de abril, y van a asumir la responsabilidad de tener preso a un presidente. ¿Asumieron ahora? Tienen secuestrado a un presidente. Un prisionero. Y, bueno, esto estaba pensando una semejanza. Y Chávez nos manda una carta que dice, yo no he renunciado, estoy aquí. Y Nicolás nos manda esta. Y estoy. Buen hijo el uno del otro, ¿verdad? Viva Nicolás Maduro. Yo estaba viendo estas cosas de los símbolos, la guerra simbólica, toda esa dimensión cultural. Ella que es antropóloga y además ha tenido la generosidad de incorporarse al equipo del CEDAR y hacer una excelente labor aquí en el ámbito académico de investigación. Yo la felicito, aprovecho y le agradezco su trabajo. Sí, bueno, yo suelo no ponerme, No, pero párate, no sé. ser muy me suelo poner muy nervioso. Bien, también. Pero como parte de mi intervención ya la hizo Lionel, yo de todas maneras quiero rescatar, ¿no? Nosotros estamos aquí porque estamos haciendo letra viva el legado de Nicolás Maduro. Estamos en paz.
Nosotros puede ser que haya mucha incertidumbre sobre lo que viene, pero yo creo que hay mucha certeza sobre lo que hay, y hay paz. No estamos como Irak, no estamos como Libia, no estamos como Siria, no estamos como Palestina. Estamos como Venezuela el 12 de enero de 2026, después de una brutal agresión militar. Estamos con un Estado que está ejerciendo la soberanía. Yo quería leer la Constitución del 99, volví a sacar el librito, se lo quité prestado aquí a Rosa y Fal, y leer el artículo 7, no, perdón, el artículo 5. La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente mediante el sufragio por los órganos que ejercen el poder público. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos. Los 5 poderes públicos están funcionando, la soberanía popular está intacta. Intacta. Los 5 poderes públicos están funcionando y la soberanía popular. Lesionaron la integridad territorial de la República. Y en el momento en que lesionaron la integridad, que llegó la planta insolente del extranjero a profanar el sagrado suelo de la patria, secuestrar al presidente de la República, secuestrar a la primera dama y diputada Silvia Flores en un acto violento, ignominioso, abyecto y brutal, pusieron de nuevo al pueblo de Venezuela a protagonizar, como es nuestra democracia. Y en el ejercicio del protagonismo popular, el pueblo eligió lo que Nicolás Maduro obsesivamente ha trabajado, la paz. Por lo tanto, el gobierno de Nicolás Maduro se mantiene y se mantiene en paz. Con él como prisionero de guerra, pero en primer lugar, en paz. Yo quería preguntarles además si ustedes saben qué pasa el 17 de marzo aparte de la audiencia del presidente de la República. El 17 de marzo es el día de San Patricio. Es el día en que los irlandeses católicos salen por Nueva York y salen por Chicago y salen por la costa este en general de los Estados Unidos a manifestar la celebración de su origen irlandés y tal. Y ese fue el día que le pusieron la audiencia al presidente Maduro. ¿Por qué se encontró? Porque entre todos los días del calendario que hay, entre el día que compareció al tribunal y el día de la primera audiencia, eligieron el 17 y no el 18 de marzo. Los que conocen la historia de los Estados Unidos y los que conocen más o menos alguna tradición cultural en Estados Unidos se deben haber hecho la misma pregunta que me hice yo cuando vi que era el 17 de marzo. Por cierto, yo sé que es el día de San Patricio porque mi padrino cumpleaños el 17 de marzo. Pero ahí hay también una señal. Es decir, es el día en que hay un montón de entretenimiento, un montón y unas posibles desviaciones del foco central de todo esto. Y yo quiero rescatar también algo que hemos conversado acá. Yo creo que la victoria ya no es. Yo creo que no tenemos que esperar futuro para decir que venceremos. Yo creo que ya vencemos. Y creo que ya vencimos no solo porque estamos en paz. Creo que ya vencimos porque creo que se produjo el parteaguas en el que la izquierda y la progresía hipócrita que se permitió opinar acerca de nuestra democracia y poner en duda que la democracia en Venezuela era legítima, quedó desnuda, tan desnuda como el emperador. Tan desnuda
como que tuvieron que sacar ese patético comunicado, que lo agradecemos, por supuesto, en el que podrá no gustarte Maduro, pero bueno, estas no son las maneras. No, 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 no. Maduro está en el centro del asunto. Este no es un asunto que se dirime solamente por el tema de la soberanía, desde el punto de vista de la integridad territorial, que es lo que nosotros hemos venido manifestando. La soberanía la lesionaron en el momento en que pusieron en duda que el pueblo venezolano lo había elegido. Porque el ejercicio de la soberanía reside preferiblemente en el pueblo. La soberanía la vulneraron cuando nos empezaron a pedir las actas. Y antes de pedirnos las actas, nos pedían que teníamos que traer observadores, acompañantes, o como quiera que le llaman, a las misiones internacionales para monitorear unas elecciones porque dudaban de las capacidades de las instituciones que el Estado a través del pueblo se había dado siguiendo la Constitución. En el momento en que decidieron que Juan Guaidó y una asamblea que no había, que había originalmente emanado la voluntad popular, ya había vencido su periodo, era el presidente interino. Todo eso fue vulneración de la soberanía. Y esa hipocresía de la progresía que blanqueó a la ultraderecha venezolana como si tuviera legítimos reclamos, quedó desnuda. Y no le quedó más remedio a esa progresía hipócrita. No le quedó decir, bueno, esto no está bien. Parece que nos equivocamos con María Corina Machado. Parece que nos equivocamos. Parece que eso que nosotros decíamos, que la ultraderecha es mala en todo el mundo menos en Venezuela, de donde tiene razón, pues también quedaron desnudos. Entonces nuestra primera victoria es la paz. La segunda victoria es que la izquierda tuvo que decidir si quería ser izquierda o no. Y eso pasa en este momento por apoyar o no a Venezuela. Y en tercer lugar, Nicolás Maduro es de manera indiscutible el líder y el símbolo del antiimperialismo mundial. Podrán decir, no, porque aquí en las lecturas simbólicas y múltiples que hay en todo esto, yo les confieso que yo me sentí orgullosa de Nicolás Maduro cuando lo vi bajar del avión. Pero además la velocidad con la que esto se convirtió en un mensaje fue de tal, o sea, fue tan veloz que no les dio tiempo. No les dio tiempo de atajarlo, porque somos capaces de comunicarnos, porque nos amamos. Pero además, nosotros acabamos de desmontar no solo esa hipocresía de la falsa progresía que quería asumir la izquierda. Lean la patética entrevista que dio ayer Gabriel Boric. Patético hasta el final. Y eso nos querían vender como un modelo de izquierda democrática. ¿En qué momento decidieron ellos que opinaban sobre la república que nosotros estábamos fundando, que no se parecía a esa república burguesa nacida en 1783? Quedaron desnudos, compañeros. La victoria es moral también. Y esa, como digo, ya la tuvimos, ya es pretérito perfecto. Esa moral es nuestra, está intacta. Está intacta y está redimensionado el liderazgo internacional de Nicolás Maduro como nunca. Como nunca. No solamente es el presidente de la República, es un héroe. Es un héroe. Y es un héroe que encarna en este momento al tipo que se enfrentó al loco que se sienta en el salón oval. Que no por loco es menos peligroso. Porque yo creo que hay cosas que están pasando que son también muy importantes y tienen que ver con la identidad de lo venezolano y de qué es venezolano en el día de hoy. Y nosotros tenemos que estar claros y preparados para hacer entender que quien
aupó una invasión, que quien celebró un bombardeo, quien se alegró porque sus compatriotas estuvieran bajo las bombas imperiales, no son venezolanos, son fascistas. La condición de clase es lo primero, y ellos están en esa posición, o porque están defendiendo sus intereses de clase, o porque son unos desplazados, pero no porque son venezolanos. No son venezolanos. Lo venezolano es muy diverso en primer lugar, pero no entra en esa deshumanidad, ni en esa deshumanización del otro. Nuestra tarea, acompañar a Delcy Rodríguez. Confianza en el líder. La máxima que ya sabemos, el comando nunca muere. Esto no es un gobierno normal, esto es una revolución. Esto es una revolución, es la revolución bolivariana. Esto no es un gobierno de cada 5 años y de votación y de urnitas y de dame las actas. Esta es la revolución bolivariana y está empezando. Es corto el tiempo. Lo que pasa es que hemos sufrido mucho. Yo coincido con todo lo anterior, lo dije así ahorita. Trump 1 y Trump 2 son lo mismo que Obama, son lo mismo que Clinton, son lo mismo que Bush, exactamente lo mismo. Para nosotros eso no ha cambiado. Antes las bombas eran simbólicas, después eran económicas. Cuando demonizaron la nacionalidad, no solo demonizaron a nuestros líderes, demonizaron nuestra nacionalidad. Y ser venezolano era delincuente, y ser venezolano era ser sospechoso de algo. Y no los mandaron para El Salvador también por sospechosos. El tren de Aragua, el cartel de los soles, todo lo que nosotros sabemos que es mentira. Pues parece que se dieron cuenta por fin de qué lado estaba la verdad, aunque sea por un proceso tan doloroso como este. Nosotros tenemos que salir no solo a defender a Nicolás Maduro y que no se pierda el foco, porque cuando lo secuestraron a él en ese intento de decapitación de la revolución bolivariana, estaban también tratando de decapitar el cuerpo simbólico de lo que nosotros somos. Y eso nosotros no lo podemos dejar perder. O sea, nuestra historia, este ha sido un país que tiene una historia libertaria. De aquí han salido las doctrinas de libertad. De aquí seguimos construyendo doctrinas de libertad. Desde Miranda hasta hoy, eso no ha perdido vigencia. Ahí están los símbolos, estos símbolos. El mono de Nicolás Maduro, los niñitos poniéndose el mono de Nicolás Maduro, que habrá que discernir hacia dónde va eso, si es hacia el vaciamiento de sentido de la lucha o el de convertirlo desde el capital también en un símbolo que ellos venderán. Pero son cosas que están pasando. Tenemos que hacer el chequeo, pero fíjense cuántas canciones han surgido en menos de 24 horas, concursos de carteles, concursos llamados a escritura, solidaridad internacional, que se empezó a plantear y no habían transcurrido 5 horas. No habían transcurrido 5 horas. Por lo tanto, defender a Nicolás Maduro, apoyar a Delcy Rodríguez, no dudar, como dijo Pedro, que creo que es esclarecedor, que nadie lo pudo vender. Y porque nadie lo pudo vender, lo tuvieron que venir a buscar. Ellos tuvieron que darse el viaje y hacer el gasto. Porque ni los 50 millones de dólares, ni los 15 millones de dólares, ni los 20 millones de dólares terminaron siendo sino un motivo de resistencia y de protección en el que todos nosotros estábamos dispuestos antes y ahora a dar la vida por el presidente de la República, por el jefe del Estado y por el jefe de la revolución bolivariana. Este no es un gobierno normal, compañero, esto es una revolución. Para adelante que vamos. Pues,
Gracias, Cristian. Ustedes saben que yo pienso que la principal y primera derrota que sufre el imperialismo es haber tenido que venir secuestrar tipos para poder parar esto. Teníamos 27 años tratando de que ocurriera una cosa como esa y no pudieron. No pudieron con Chávez, no pudieron con Nicolás. Ahí comienza un proceso de complicación de su estrategia. Ahí está. Tienen que administrar eso. Y lo simbólico es muy importante. Y parte de la tarea, sobre todo en estos espacios, tenemos que salir al frente con eso. Siempre lo simbólico juega. Entonces, una anécdota, no alargo mucho. Con Naya, con mi esposa, después del golpe de Estado contra Chávez, el golpe, no lo revertimos. Hicimos unos videos Fuerte Tiuna. Nos tocó entrevistar a un comandante del batallón Ayala en ese entonces, y él nos contó una anécdota de cuando fue expulsada la misión militar norteamericana de aquí, de allí de Fuerte Tiuna. El día que ellos se fueron, cuando entramos nosotros, ellos entregaron la llave y se fueron. En la mesa principal de reuniones de ellos había una papelera. Dentro de la papelera estaba una talla de Bolívar, con la que hacen nuestros artesanos, serruchada en dos. Puesta ahí, era lo único que dejaba. Digo yo, Bolívar versus Monroe. Esos son los símbolos. Por eso con nosotros no han podido, porque es que no nos hemos separado de los símbolos y la identidad que nos constituye como pueblo. Eso es la mayor fortaleza. Juan Romero, que está aquí loco por hablar. Juan, yo quedo mal autógrafo, pero Juan no ha salido al frente y se ha vuelto un referente en estos tiempos desde la calle, en las tarimas, en los medios de comunicación, en las redes. Gracias, Juan, por lo que haces. Juan, historiador también, profesor jubilado de la Universidad de Zulia. No, me jubila. La derecha quiere jubilarme, pero yo no me voy a jubilar. Bueno, Estoy pasado, tengo 33 años dando clases. Comencé a los 23. no se ha jubilado, Juan. Perdón, Juan. No me jubilo. No ha llegado a los Dile, 65. compadre. ¿Ya? No ha llegado a los 65 todavía. No ha llegado a los 60. Ahora, es que la universidad no hace falta eso, no lo jubilan después de mí. La lengua es muy arrecha para que me jubile. Bueno, Juan Romero, historiador, ustedes lo conocen, es diputado de nuestra Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Adelante, Juan. Mire, yo, Mi prima decía algo. no es momento de tristeza ni de desesperanza. Y no podemos perder de vista que lo que nosotros sufrimos el 3 de enero fue una acción cinética, física. Pero nosotros vemos constantemente desde antes de Chávez sido sometido a una presión cognitiva. Y esa presión cognitiva no dio los resultados que ellos esperaban. No lo ha dado. Y precisamente antes de que sucediera esto del 3 de enero, ese señor que está aquí vino una deuda conmigo, porque producto de eso que él dice que estaba en la calle, desde el mes de septiembre cuando Trump anunció esa estrategia de asedio, yo estaba bien ocupado, entonces escribiendo, y de eso salió este texto que está tan antiguo, que lo han entregado hoy, el machote del libro, que se llama Geometría del asedio y la esperanza. Este señor tiene una deuda conmigo que le pedí el prólogo, no me lo he entregado, pero el machote ya está. Y el subtítulo se llama Genealogía de la resistencia venezolana frente al imperialismo.
1819-2025. Y eso tiene que ver con algo de lo que hablaba Pedro. Nosotros, y 1819 no es fortuito. 1819 es la ley fundamental de Colombia. Y es que nosotros, cuando digo nosotros, digo Bolívar, por cada uno de nosotros, de esta gran patria grande, a partir de ese momento nos hemos venido desenvolviendo como en un péndulo contra dos lógicas que hoy, como muy bien lo decía mi hermano Lionel, está en discusión. Es la lógica de la totalidad geopolítica formulada por Bolívar, en lo que yo llamo el momento angostura, que hablaba del equilibrio del universo, es la visión multipolar de lo que hoy hablaríamos, y Bolívar lo definió en 1819, versus la lógica de la fragmentación oligárquica, que tiene un primer atisbo con la formulación de la doctrina Monroe en 1823 y se constituye como praxis con la desaparición física de 1830 en Santa Marta. Cada una de esas lógicas que tiene su momento, en el texto yo lo llamo el momento angostura y el momento Monroe-Santa Marta, tiene unas características, porque esa totalidad geopolítica es lo que yo llamo el inicio de una geopolítica de la resistencia, que tiene una perspectiva de construcción de una soberanía absoluta, construida sobre cuatro elementos esenciales que sobre el análisis histórico comparativo yo veo. Primero, es que ese momento geopolítico, el momento de angostura, plantea una integración de fachadas, la del Atlántico y el Pacífico, que genera en términos de lo que Dussel llamaba una potencia, una gran capacidad. En segundo, es que además implicaba un control soberano de los recursos. Carolina lo hablaba. ¿Cuál es el tema? El tema es, fíjense, ellos en la mesa de negociación, uno de los temas que están discutiendo con nosotros es el tema, no solo petróleo, sino minerales y tierras raras. Porque ahí entra el tema, la perspectiva geopolítica. China procesa el 65%, tiene la tecnología para procesar el 65% de las tierras raras. De los 36 elementos de tierras raras, este país, Brasil también, Bolivia, tiene 25. Y eso tiene que ver con estos aparatos. Y eso tiene que ver con lo que hizo posible la inhibición de nuestros sistemas de radares y nuestros sistemas de SU-300 e IGLAS. Y la otra realidad es la lógica de la fragmentación. La lógica de la fragmentación tiene que ver con la balcanización, que lo advertía Bolívar en la Carta de Jamaica. Tiene que ver con la subordinación a los centros hegemónicos, primero Inglaterra, después Estados Unidos. Tiene que ver con el nacionalismo chauvinista que comenzó a surgir a partir de ahí. Tiene que ver con el formalismo jurídico, la visión santanderista, de que la ley tiene que ver con las constituciones pétreas, caso de Honduras. No tiene que ver con los momentos constituyentes que nosotros adelantamos en un instante como contrarrespuesta. Y es por eso que tanto Carolina como Leonel decían algo que tiene que ver con esto. La agresión no es nueva, la agresión tiene que ver con esas dos lógicas y se ha mantenido con distintos momentos, con distintos impactos y con distintos impulsos. Imaginémonos como un electrocardiograma. No es un proceso lineal, es un proceso de picos y bajadas. Y 1819 es clave, repito, porque ahí surgen dos cosas que, y Cristina lo avisoraba, y que yo llamo la primera la geopolítica de la resistencia y la segunda la geopolítica de la esperanza. Porque estamos en medio de una gran operación cognitiva que está asociado con otros procesos mucho más complejos que tienen que ver con lo que yo he denominado, en el texto que por cierto ganó el año pasado el Premio Nacional de Periodismo, fascismo o ultrafascismo. Tiene que ver con el ciberfascismo, tiene que ver con la guerra cognitiva, tiene que ver con un elemento sumamente complejo.
Y la agresión no es nueva. Cuando Trump nos dice en septiembre que va a colocar, como efectivamente colocó sus barcos, y que no va a dejar que entre el petróleo, es una nueva versión del filibusterismo, de los bucaneros, de los piratas. Es la idea de la imposición de la fuerza. Y es lo que vimos el 3 de enero. No nos debe sorprender. Es un nuevo pico de una agresión constante. Es la misma expresión que vimos cuando Morillo irrumpió con más de 64 barcos y 15.000 hombres en 1815. Es lo mismo, como decía el compañero centroamericano, de la agresión en Centroamérica, ¿no? Que intentaron hacer. Y a eso se enfrentó la ley fundamental de Colombia, la ley que crea una visión continental y que propone aquello que mi maestro Dussel llamaba la potencia, es un estado potencia. ¿Y qué tiene ese estado potencia? ¿Y qué sigue teniendo? ¿Y cómo se relaciona con Venezuela? Ah, bueno, porque implicó ese estado potencia una fusión de capacidades bélicas. Para 1824, Ayacucho, el ejército que combatió y derrotó a los españoles desde el Río Grande hasta la Patagonia tenía más de 35.000 hombres en armas. Y mujeres, ¿no? Y era un terror para la tesis ya formulada de la doctrina Monroe. Por eso vemos que 2 años después de Ayacucho actúan como actúan en el Congreso Anfictiónico de Panamá. Pero no es solo eso, que tenía fusión de capacidades bélicas, sino que además tenía una profundidad operativa, derivada de la complejidad territorial y de la cuantiosa cantidad, la comunicación de 2 océanos, el Mar Caribe, el Océano Atlántico del Sur, el Pacífico, y lo que eso significaba, adelantándose a las teorías del Herland formuladas a finales del siglo XIX, del control del mar, base de la geopolítica inglesa y norteamericana, porque unía la fachada atlántica Caribe con la fachada atlántica, la fachada andina con la fachada pacífica y con el epicentro del Istmo de Panamá, aunque Bolívar también dio la opción del epicentro Maracaibo, por si acaso. No lo digo yo, que me vayan a escuchar a mí como siempre me acusan de regionalista, lo dijo Bolívar, no lo dije yo, lo dijo Bolívar en la carta de Jamaica. No, a menos que digan que Bolívar desvarió. Un borrador. ¿Vos te atreváis a decir eso? Bueno. ¿No? Entonces, Colombia se pensó desde 1819 como un contrapeso bajo el concepto de una soberanía absoluta. Ahora, el otro momento, al momento de la totalidad geopolítica, digo que se opone el momento de la fragmentación oligárquica. Ese momento se desarrolla con una velocidad, pero tampoco lineal, desde 1830. Es la fragmentación. Y ahí comienza lo que yo llamo la genealogía de la resistencia. Una genealogía que nosotros hoy representamos, y por eso, como muy dijo Cristín, si somos una amenaza inusual. Yo desde el 2015 me he opuesto a la retórica discursiva nuestra de que no somos una amenaza inusual. Sí lo somos, carajo, porque representamos la dignidad, la esperanza, antes que María me haga señas por ahí que me van a cortar. Y tiene momentos y pico. Un primer pico, lo dijo el compañero de Sandino, en 1927 y 1934. ¿Y con qué lo hace Sandino? Nada más y nada menos con algo que llamó Plan de Realización del Supremo Sueño de Bolívar, formulado en 1929. ¿Y qué decía el plan? Por eso que no, el título, las palabras nombran, decía Fútbol. Ciudadanía continental, lo que Bolívar planteó cuando el Congreso de Panamá.
una Corte de Justicia latinoamericana, que es algo que tenemos que ver antes, como muy bien lo explicó mi hermano en el Frente Amplio, Lionel Muñoz, el colapso de las relaciones internacionales y del sistema de justicia construido después de los juicios de Nuremberg. Y en tercer término, era un ejército autónomo. Y cada uno de los momentos de esa genealogía de la resistencia de la cual hablo, que al mismo tiempo es una genealogía de la esperanza, fue interrumpida violentamente. Asesinato de Sandino, luego pasa un conjunto de años terribles y comenzamos en lo que yo creo que son ciclos de 20 años de esperanza y de resistencia. Comienzan en 1959 con la Revolución Cubana y lo que significó la Revolución Cubana en su momento. 20 años después se complementa con la Revolución Sandinista y la incorporación a las revoluciones socialistas revolucionarias de los derechos de los pueblos indígenas. Y 20 años después llegamos nosotros con Chávez y la constituyente y lo que eso significó desde lo que llamamos el nuevo constitucionalismo latinoamericano y la construcción de una idea que las constituciones no tienen que ser pétreas, que hay lo que se llama el ocasio juris, el ajuste al momento histórico que se tiene de las leyes. Y vean lo que sucede 20 años después. Ante el fenómeno Guaidó, que es 2019, nosotros opusimos el fenómeno movilización, organización popular. Cada 20 años hemos venido construyendo en esa genealogía de la resistencia y de la esperanza respuesta. Porque además, y eso es lo que nos hace realmente una amenaza inusual y extraordinaria, es que tenemos que ver que todo esto que está sucediendo no solo es un fenómeno que podemos denominar como ultrafascismo, no solo es un fenómeno característico de la ultraderecha en sus distintas manifestaciones en el mundo, sino que es un fenómeno aún más grave, que es lo que un africano member denomina la necropolítica. La necropolítica es una evolución del concepto de la biopolítica de Foucault, que se puede dar la vida y puede producirse la muerte, a decidir quién vive y quién muere sin ningún tipo de elemento irrestricto. Es Gaza sometida a un genocidio en tiempo real y lo vemos como una película. Es lo que, me imagino algunos, yo lo viví, yo estaba el 3 de enero acá. Ustedes saben, yo soy representante del Zulia. Mi familia, mis hijas, mis amores, mis afectos, la mayoría están allá, sobre todo mis hijas, mi madre que tiene 93 años. Y yo tomé la previsión de venirme a pasar fin de año acá pensando como hace 5 años Nicolás me convocó un 3 de enero y me tuve que venir por tierra porque no conseguí pasaje aéreo. Dije, no me va a pasar lo mismo que me pasó hace 5 años y me vine el 28. Y pasé fin de año. Y me estaba recargando. Yo acababa de llegar el 2 de enero, me había escapado a recargarme porque además en los análisis que nosotros hacíamos esperábamos que sucediera algo, era a finales de año. No lo esperábamos. Estábamos preparados para eso. Y me fui a recargar de energía en el mar. Y yo regresé el 2 de enero a las 11:30 al sitio donde yo 21. Y estaba en mi apartamento cuando se fue la luz a las 12:05 y empezó aquello. No es que me lo contaron, yo lo viví. Me tocó bajar y calmar un conjunto de compañeras y compañeros que estaban en una crisis ante el ruido y el impacto, porque la necropolítica trata de eso, la parálisis del miedo, de la utilización del miedo en contra de la esperanza. Y precisamente somos una amenaza, porque a pesar del bombardeo, a pesar de todos los elementos cognitivos que construyó Trump, miren señores, nosotros no solo que estamos victoriosos, sino que tuvimos 4 victorias. La primera nos la dieron Nicolás y Cilia, porque la amenaza de ellos, así como Chávez en abril decidió ir a conversar con los que querían asesinarlo, Cilia y Nicolás lo decidieron. Más Cilia, que tuvo los ovarios de decir, se llevan a Nicolás, me llevan a mí.
es la compañera, es la militante, es la afectuosa. Eso fue el que vino que evitó que todo el mundo fuera dorada. Porque si un Sukhoi, a la orden de su comandante, volaba y atacaba a uno de sus helicópteros, era la causa bélica perfecta para un bombardeo indiscriminado como sucedió en Panamá. Es la primera victoria y nos la da Siria y nos la da Nicolás. Y eso hay que reconocerlo. El valor del compañero y la compañera al tener los ovarios y los testículos, a entregarse a unos tipos que son unos asesinos, a negociar con ellos, a comenzar una negociación que nos mantenga resistiendo ante la desesperanza. Pero hay una segunda victoria de la cual hablaba Cristín, y es que al contrario de la tesis que nos impactaron en el 2002 del vacío de poder, aquí no lo hubo. Estaba claro el mecanismo. Estaba claro el mecanismo. Estaba claro el mecanismo para que si era Delcy o si secuestraban o intentaban matar a Delcy fuera Jorge, y que si intentaban secuestrar o matar a Jorge también fuera la cadena hasta tarea que lo sabe. ¿Para qué? La de William, para que pudiera mantenerse. ¿No? Eso es la segunda victoria, el mantenimiento de la institucionalidad. Porque ellos juegan a la tesis de un teórico norteamericano que ellos tienen, que se murió, Simi Bersinski, del caos constructivo. El caos no reinó, estaba en la urdaneta el día 3, desde las 7 de la mañana como hasta las 6 de la tarde. Y ahí había un pueblo resistiendo. La tercera victoria, compañeros, la estamos dando nosotros, esto es un ejemplo. Mantenemos la paz y la integridad. Somos y seguimos siendo gobierno contra todo lo que diga. Puede decir Trump que él manda, pero aquí la presidenta encargada, Delcy, la estructura del poder, los gobernadores, los ciudadanos, somos unos vergatarios. Somos unos vergatarios. La cuarta victoria se las dio Nicolás, que la aprendió muy bien de Chávez. Cuando acude a un tribunal penal con una causa que no se debe y dice: soy Nicolás Maduro, presidente constitucional, secuestrado y me declaro prisionero de guerra. Y eso cambia todo el escenario, porque no lo puede juzgar un tribunal penal. Si se arriesga a no darle la condición de prisionero de guerra, entonces ahí entra la complicación internacional que hay que verla. Lo peor es que la estrategia de seguridad de la cual nos hablaba Carolina hace que pasemos con lo que yo y otros hemos llamado el corolario Trump. Se ha pasado de la hegemonía consensual basada en el soft power, en la presión diplomática, a la hegemonía coercitiva que ha echado por tierra y nos ha devuelto a el estado de la naturaleza de lo cual nos hablaba Job. El hombre es el lobo del hombre. Y esto puede generar una reacción, porque China puede decir: ah, bueno, si es la ley del más fuerte y el derecho internacional no prevalece, yo voy a actuar sobre Taiwán con toda la fuerza. O el presidente de Corea del Norte puede decir: bueno, para salir del pedo que tengo en Corea del Sur de la década del 50, le voy a tirar 3 bombas nucleares de las que tengo. O Putin, para salir del lío en que está, del acercamiento de la OTAN, que implica no solo Ucrania, sino Hungría, República Checa, Polonia, dice: les tira una bomba a todos ellos y listo. Volvemos a la época de las cavernas. Volvemos a la época de las cavernas. Y eso es sumamente peligroso, porque es una violación del Estatuto de Roma. Son crímenes de lesa humanidad. Es una violación del artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas. Es una violación de todas las convenciones internacionales derivadas de tanto del convenio de Viena como de Ginebra. Se suponía, y aquí hay el análisis comparativo, Lionel lo asomó, no lo desarrolló, no le dio tiempo. Pero estamos en una situación similar a la que estaba la Sociedad de las Naciones entre 1919 y 1932, que permitió el rearme. Trump es el nuevo Hitler, está actuando igual, rearmándose, expandiéndose, buscando. Es Hitler en una ofensiva sobre Austria, es Hitler en una ofensiva sobre Checoslovaquia. Y esto es
el Hitler atacando a Polonia, e iniciando una ruta sumamente peligrosa, porque tiene una dimensión cognitiva, tiene una dimensión cibernética. Probaron armas cibernéticas de última tecnología contra nosotros. Repito, y esto es importante, y quiero terminar con esto, porque ustedes saben que yo hablo más que un perdido cuando aparece. Quiero terminar con que, porque además lo he visto con tristeza en los grupos de gente que se supone que es militante, estamos reproduciendo las matrices de la derecha. Que si el comandante de la Guardia de Honor traicionó, compañeros, murieron, borraron 2 batallones de la Guardia de Honor resistiendo, y van a decir ustedes que no resistimos, van a repetir el discurso de Trump, y lo estamos repitiendo nosotros en nuestras redes. Y entonces Trump, en esa guerra cognitiva, mezcla mentiras con verdades. Que me va a vender petróleo, Desi está negociando conmigo. Desi le ha dicho que no negocia. Y si se negocia sobre 1, devolución de Nicolás. 2, mantenimiento del gobierno constitucional tal como está establecido en la Constitución, respeto a la soberanía, el principio de autodeterminación, a la no injerencia. De eso es lo que se trata, carajo. Pues no podemos nosotros caer en la repetición de los mensajes y la desesperanza, que es la operación esencial de la necropolítica. No podemos, no debemos, no queremos. Y es importante que lo entendamos. Y esa ha sido nuestra gran victoria. Nos bombardearon, hubo crisis, hubo miedo. Y aquí estamos, compañeros. Aquí estamos. Aquello que Benedetti decía, que juntos somos más que 2. Que juntos somos más que 2, decía Benedetti. Y eso efectivamente es la genealogía de la esperanza que nosotros tenemos. Me estaban llamando a la Secretaría de la Asamblea. Perdón. ¿Te están haciendo aquí? Sí, evidentemente deben saber que ya llegué de Maracaibo. ¿No? Yo quiero leerles algo que escribí para cerrar. Estamos en medio de la sombra de la necropolítica. Es un intento desesperado del imperio por administrar nuestros suspiros y convertir nuestra geografía en un inventario de ausencias. Han querido aplicarnos el algoritmo del miedo, pero se han olvidado de un pequeño detalle. Nosotros somos el pueblo de las dificultades, pero también el pueblo de las claridades. El viejo Tomás Borges, extraordinario combatiente y poeta centroamericano, escribió contra los esbirros que lo torturaron aquello de que nuestra venganza personal será el derecho de tus hijos a la escuela y a las flores. Nuestra venganza personal es la esperanza y la alegría que caracteriza a este pueblo y que da ánimo, porque Nicolás, como lo decían los compañeros, se ha transformado en un símbolo. El secuestro de un hombre es el intento de secuestrar la voluntad de un pueblo, pero la soberanía, mis estimados, no se guarda en una celda. La soberanía late en cada organización popular, en el conuco, en la fábrica, en el verso de Víctor Valera Mora, que nos recordaba que la vida se defiende con la vida hasta las últimas consecuencias. La lucha es contra la necropolítica, que es la lucha contra la muerte. Y el antagonismo de la muerte es siempre la vida. A quienes pretenden imponernos el invierno de lo que yo llamo el ultrafascismo, hay que responderle con Benedetti: no te quedes inmóvil al borde del camino, porque en esta guerra en la que estamos, nuestra mayor tecnología de respuesta y de defensa es la solidaridad, y nuestro mayor escudo es la memoria. Venezuela, nosotros todos, no solo somos un punto en el mapa, somos la trinchera donde se decide en el siglo XXI la presencia o no de la principal condición que debe caracterizar el mundo: humanidad. Muy humana en la humanidad. La revolución de la poesía no puede terminar sino con poesía. Cortázar. Decía Cortázar: habrá que insistir en que el amor es el único que puede salvar a la humanidad, pero un amor que no sea solo un sentimiento, sino una acción política. Vamos a la acción política.
venceremos. No, el rojo es el que tiene, el rojo. Ajá. La pasión. Estaba tratando de hacerle señas. Bolivariana. Bueno, gracias, Juan. Gracias, hermano, de verdad. Mire, estaba recordando proyectos, ya concluimos con las intervenciones que estaban previstas. Ahorita vamos a dar la palabra a algunos compañeros para que sabemos que es necesidad de expresar alguna idea corta y precisa para no alargar. Presidente de Venezuela en Nueva York. Nosotros tenemos uno que es una vergüenza para nuestra historia. En Nueva York. José Antonio Páez. Después de haberse vendido a las oligarquías, no el Páez de las que será el medio. Ese que reivindicamos, y no el otro, que se vendió a la oligarquía. Se fue voluntariamente a Nueva York y allá murió por los lujos y placeres de la oligarquía y le hicieron honores allá. Y nuestro en Nueva York, pero lo tuvieron que venir a buscar y hacerlo preso y tuvieron que bombardear y está en Nueva York, pero en una cárcel de la dignidad, así como Chávez convirtió todos los lugares donde estuvo prisionero en cárceles de la dignidad. Y eso para nosotros es motivo de orgullo. Páez, gente que ha sido leal, nuestro, uno de los nuestros, leal a su pueblo. Bueno, comentario que quería hacer, aprovechándome de mi condición de moderador de este debate. Bueno, vamos a abrir un derecho de palabra para algunos compañeros y compañeras que quieran expresar alguna opinión. Yo, compañera Geraldina Colotti. Muchas gracias, camarada, por su resistencia diaria, por su mensaje al mundo de orgullo. Yo me permito recordar solamente muy rápidamente que cuando a nosotros, los exguerrilleros de los años 70, no aprendían, nosotros nos declaramos presos de guerra. El ver al presidente obrero Nicolás Maduro y a la camarada Silvia, que es una vanguardia, un orgullo para nosotros las mujeres, declararse prisioneros de guerra, significa que ellos nos dicen hay una guerra de clase en la cual no podemos permitirnos de estar no posicionados. Tenemos que saber de qué lado de la barricada tenemos que situarnos. Ellos en todos estos años, después que se ha caído la Unión Soviética, nos hicieron pensar, creer que todo se había acabado. Pero yo estoy aquí para decir a ustedes, gracias camarada por ser una amenaza inusual e extraordinaria para el imperialismo, que es la amenaza del ejemplo. Gracias para permitirnos un segundo tiempo en el partido entre comunismo y capitalismo. Y aquí estamos alistándonos y aquí estaremos siempre con ustedes. Muchas gracias, compañera Geraldina, siempre solidaria. Bueno, ¿quién más quiere de aventura? Y adelante, compañero. El amigo aquí acaba de terminar su exposición. Perdón, ¿puede identificar? Mi nombre es Elias Morales, soy venezolano y Patriota. Desde 1900
61 cuando estudié bachillerato. Imagínense que no había nacido Chávez. Una cuestión, la quinta causa por la cual estamos ahorita haciendo que el imperialismo tiemble, se llama el pueblo de Venezuela, que ha estado permanentemente en la calle desde el mismo 4 de enero. Eso lo tiene paralizado porque yo me acuerdo cuando tumbaron a Pérez Jiménez, que aquí salió todo el pueblo a linchar a los perimeristas y a ir contra los Seguridad Nacional. contra los perimeristas. Pues. Pero aquí no ha salido nadie a tumbar al dictador Nicolás Maduro. Una otra cosa que quiero que ustedes nos han tocado es los medios de comunicación, los apátridas, que están distorsionando, diciendo que Diosdado Cabello es un traidor, que Delcy es una traidora. Hay que puntualizar eso lo más que se pueda. Quisiera que ustedes Casadilla, dijera algo sobre estas apátridas que están en el extranjero y otros que están aquí, que no salieron ni en la Altamira, ni en Chacao, ni en el Altillo, porque son unos cobardes. Y dígame algo sobre eso que quieren ir contra Venezuela. Mucho gusto, ahorita lo comentamos. Bueno, un último comentario, intervención, y si no cerramos con la intervención del compañero que sirve para hacer un cierre, porque estamos en medio de una campaña destinada a paralizarnos y a dividirnos, a desmoralizarnos. Esa es la estrategia en marcha actualmente. Como la respuesta ha sido tan contundente de nuestra parte, unidad de las Fuerzas Armadas, unidad del pueblo, unidad del gobierno, todo el poderío nacional como una sola fuerza. Entonces ahora la estrategia para dividirnos, sembrando la desconfianza, sembrando la duda, metiendo cizaña. Compañero Diosdado lo ha dicho varias veces. No caigamos en el juego de ellos. No le pisemos a ellos la agenda, la provocación. No tengamos la menor duda que la dirección revolucionaria, el alto mando político, militar, policial de nuestra revolución, está primero unido en un interés supremo, que es la preservación de la paz, de la unidad nacional y del proyecto nacional Simón Bolívar, que la única garantía es el gobierno bolivariano. Eso no tengamos la menor duda. Y salgamos a desmentir eso. Mucha fuerza. El llamado de atención que dice él, muy importante, porque ese es el efecto en nuestra base, en nuestro pueblo, que dice, bueno, ¿qué pasó aquí? Ahora le están entregando el petróleo, ahora las cuentas, la nómina la va a pagar Donald Trump. Había por ahí un meme buenísimo que, bueno, esta vaina es un poco complicado, ¿no? Porque, bueno, está el presidente, ahora ya no me acuerdo bien, pero ahora hoy se sumó Trump, ¿no? Que es el presidente interino. Está el presidente Guaidó, está el presidente del mundo, ahora no, hay como 100 pero bueno, sabemos que hay unos sobre. Así que bueno, es cierto, mucha fortaleza y mucho interés. No abandonemos a Nicolás Maduro. Tiene que estar en nuestro pensamiento, corazón, en nuestra idea, en nuestro debate, en las redes sociales. Hay que
mandar todo el tiempo los días. Hoy cumple que 10 días, ¿no? 10 días. Secuestrados. 10 días. 10 días secuestrados. Esa es nuestra. Los cubanos dieron una demostración de eso. Con sus sí, los héroes, Juan. ¿Cuántos? 32. No, con 5 héroes, secuestrados. secuestrados. Nunca los robaron. En todos los foros internacionales, nacionales. Aquí vamos a poner una gran Conteo. y una gran pancarta donde va a decir, se los llevó el imperialismo y los queremos de vuelta. Compañeros, para terminar, los invito, el miércoles tenemos otra jornada. Vamos a hacer un salón más grande, sí, que es uno de los auditorios arriba. Guerra cognitiva, sus implicaciones, sus dimensiones, etcétera. Después le pasamos la información con quienes van a estar. Después hay otro sobre los Estados Unidos. Después viene otro, bueno, Cristian tiene una larga lista. Bueno, queridos compañeras, compañeros, gracias.